Bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes y a la vez ofrecer una disculpa porque en aras de tener una mejor tecnología también representa en ocasiones un gran adversario, como nos fue hace unos momentos. Bocinas se fundieron, tuvimos un problema, pero gracias a Dios que ya estamos aquí, a nuestros jóvenes que inmediatamente se abocaron al problema, y gracias jóvenes, gracias por estar ahí trabajando, muchas gracias. Bien. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 1, y los versos 12 al 14 van a ser nuestro principio de partida. Mientras lo encuentras, es necesario colocar que vivimos tú y yo en un mundo tan mercantil, materialista, que se nos olvida que también tenemos un mundo espiritual tan real que influye en las personas, en su conducta, en eventos o circunstancias de nuestro entorno. Y muchas personas pagan un alto precio por ignorar que cuando se introducen en un ámbito espiritual nocivo, tendrán un costo y una factura demasiado elevada por considerar que es inofensivo, que es infantil y que no existe un conflicto adicional. Y es que nosotros como cultura siempre estamos tratando de festejar una gran cantidad de eventos relacionados con ámbitos espirituales. Te voy a invitar a ponernos de pie, por favor, y si me ayudas leyendo el verso 2, o sea, voy a leer el verso 12, por favor ustedes el 13, y nos unimos en el 14, por favor. Me agrada porque podemos participar y a la vez decirle a nuestra propia alma de una voz audible lo que sucede. Verso 12 y por favor ustedes el 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado en el reino de su amado. Todos juntos, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, toma tu lugar, por favor. La Biblia no trata de convencernos acerca de hechos que ya son una realidad, pero sí nos menciona la existencia de dos esferas conflictivas con parámetros e intereses distintos. Y es que a veces la gran mayoría de las personas no se alcanza a percatar o no tiene la habilidad para poder discernir que mientras tenemos una esfera tan real físicamente, también existe una esfera invisible con un alto grado de poder nocivo que tristemente afecta, cambia, lastima y desvía la historia de la mayoría de familias. Qué importante que nosotros como creyentes no seamos crédulos ni tampoco ignorantes, tampoco fanáticos, ni mucho menos carentes de un conocimiento. Vivimos en un momento donde hay dos esferas en constante oposición, con intereses distintos y con búsquedas totalmente opuestas. Estas dos esferas son irreconciliables. Estamos hablando de la oscuridad y de la luz, del mal y del bien. Estamos hablando de la verdad y la mentira. Estamos hablando de la carne y el espíritu. Y tenemos que darnos cuenta entonces que la Biblia no trata de convencernos al respecto. La Biblia simplemente lo coloca como la declaración que nosotros necesitamos conocer, entender, para saber cómo vivir, cómo enfrentar los tiempos en los cuales tú y yo nos toca realizar nuestra vida, nuestra actividad. Este último canto que decía, yo no sé dónde estuviera si el Señor no hubiera llegado a mi vida. Y es precisamente el gran privilegio que los cristianos tenemos, que fuimos tomados en un momento determinado y fuimos atraídos a una esfera que no conocíamos, donde estábamos ciegos, sordos, y el Señor nos ha permitido tener una capacidad increíble para poder entender aspectos que de otra manera no pudiéramos lograr. Estamos hablando
que la vida espiritual no es algo que fabricamos, es una esfera tan real como el aire que respiramos. Es una esfera donde hay condicionantes que definen a muchas personas su tiempo histórico, y a causa de esa influencia muchos de ellos pierden la vida. Esto es algo que no nos gusta compartir, pero es vital, y máxime en estos días que nuestro país celebra el Día de Muertos, Halloween, o que la gran mayoría está buscando siempre en ámbitos oscuros respuestas a las interrogantes de su vida, sin darse cuenta que están entrando en un mundo caótico sin salida. Están entrando a una condicionante que es como un deslizadero que no conoce el fondo. Y es donde estamos parados. El apóstol Pablo escribe que nosotros necesitamos tener el gozo, y ese gozo procede de reconocer que sin el Señor no estuviéramos tú y yo hoy aquí. Es el gozo que es el resultado de que un buen día Dios intervino a nuestro favor cuando estábamos indefensos, cuando vivíamos en una bancarrota espiritual permanente. Y eso no quiere decir que no tuviéramos logros, que no tuviéramos habilidades o capacidades intelectuales para desarrollar nuestra vida, de alcanzar metas, proyectos, de casarnos, de tener familia. Eso no está excluido. Lo que está sucediendo es que ese ámbito espiritual no es susceptible de ser conocido o de ser revelado a menos que el Señor no abra nuestros ojos para entender ese contexto. Mientras tanto, esto genera en una gran mayoría de personas un ámbito de ignorancia. Pero la ignorancia no exime de responsabilidades. La ignorancia no nos inhibe de enfrentar las condiciones que se van a generar como resultado de nuestras acciones. Y me gusta lo que está escrito aquí. Te lo voy a repetir, verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, nosotros no somos tan hábiles y capaces para haber discernido las condiciones espirituales de nuestro entorno y tener la elección de poder determinar nuestro presente y mañana. El Señor nos equipó, abrió nuestros ojos, nos preparó para entender cuál era nuestra condición, cómo representaba nuestro presente ante sus ojos, y entonces pudimos decidir lo mejor que era para nosotros. Pero dice la palabra que fuimos llamados a una herencia de luz. Y la Biblia, cuando menciona oscuridad como la luz, habla de metáforas. La luz es la revelación o la claridad que podemos tener en el entendimiento para darnos cuenta de un hecho real que estamos viviendo o enfrentando. La luz es la verdad eterna, es la palabra de Dios que conduce a lo largo de cada generación a todos los creyentes por la misma senda, equipándolos para saber cómo vivir, cómo enfrentar todas estas fuerzas opositoras y sobre todo mantenerse firmes ante todos estos embates. Y qué tremendo cuando nos damos cuenta que fuimos atraídos a esa herencia porque hubo un precio alto que se pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Sin ese precio en la cruz del Calvario, estaríamos como todo el resto de la humanidad, en constante declive, en una constante declinación moral y en un ascenso continuo de maldad, de asesinatos, suicidios y una gran cantidad de aspectos nocivos. Esto es lo que sucede. Por lo tanto, tú y yo hoy, al estar aquí, es una evidencia contundente que ese amor fue capaz, a pesar de nuestra circunstancia y de nuestra vulnerabilidad ante esas fuerzas opositoras, el Señor nos rescató por amor.
Y tú y yo hoy podemos decir, gracias Dios, porque no sé dónde estuviera si no hubieras llegado a mi vida. Yo no sé en dónde me movería, y si es que estuviera todavía vivo, pero a ti te plació abrir mis ojos y darme cuenta de la condición que tenemos. Así que estamos hablando de dos aspectos básicos. El ámbito espiritual no es susceptible de ser percibido por nuestros sentidos naturales. Y por lo tanto sería imposible tratar de adjudicar una posible herramienta que opusiera resistencia contra esas fuerzas espirituales hablando en lo natural. Pero sí hay una fuerza opositora que cambió nuestro presente y nuestro destino, que le ha dado razón y estilo de vida, que es el Señor Jesucristo. Así que hoy nosotros tenemos una identidad. Hoy sabemos a quién pertenecemos. Hoy tenemos un acceso ilimitado al trono de la gracia. Hoy nuestra vida está girando en torno a una relación familiar con Dios. Somos miembros de su familia. Amén. Somos lo más preciado de la creación. Somos la expresión del amor de Dios sobre la faz de la tierra. Somos sus amados, a quien Él llama mis hijos. Gracias, Señor. Tú nunca podrás entender esas palabras a menos que no tengas un contacto con tus padres o seas buen padre para poder decir, los amo. Qué impactante. Tú puedes ser papá, pero no amar a tus hijos. Tú puedes decir, soy papá de 5, pero en realidad, sin ese amor, es nada. El Señor hizo todo lo posible para que tú y yo le conociéramos. Abrió nuestros ojos para que nos diéramos cuenta cómo enfrentábamos nuestras circunstancias, dónde estábamos parados, contra quién estábamos luchando, cuál era verdaderamente nuestra condición interna como externa, qué estábamos viviendo. Y cuando el Señor nos dio la oportunidad de entender ese contexto, fue cuando decidimos reconocer que le necesitábamos a Él para poder cambiar nuestro presente y nuestro destino. Así que hoy tú y yo tenemos también un destino definido. Hoy sabemos que si el día de mañana nuestros ojos se cierran, los abriremos en la casa del Padre, en su presencia gloriosa. Sabemos que tenemos un destino seguro, no incierto, porque hoy, al ser miembros de la familia de Dios, tenemos un lugar ya preparado por el Señor para nosotros. Esa es la razón por la cual Pablo dice, con gozo, porque cuando entendemos estas verdades, lo menos que puede propiciarse dentro de nosotros es alegría, gozo, gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros. Pero tenemos también un cúmulo de personas, familias, personas a nuestro alrededor con un alto grado de conflicto espiritual en su vida. Estábamos hablando del bien, del mal, estamos hablando de la verdad, de la mentira, estamos hablando de la carne y del espíritu, estamos hablando de todos estos factores que inciden para determinar el presente de las personas y propiciar un destino. Muchas personas, al no tener acceso a la oportunidad que tú y yo tenemos de entender algo más acerca del ámbito espiritual en el entorno donde vivimos, sus vidas siempre están bajo presión. La gran mayoría de las personas ignora que hay fuerzas operando en su contra de una manera sutil, pero impactante, con una fuerza poderosa, no solo para inclinar sus deseos, sino para manipular sus vidas. ¡Qué tremendo! ¿Quién será este personaje que hace tantos estragos, que genera tantos conflictos? ¿Cuál es su dinámica? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera opera para tener éxito en lo que hace? ¡Qué tremendo!
Acompáñame, por favor, al libro de... Y ahora ya lo coloqué aquí. Segunda de Corintios 4:4, por favor. Dale vuelta hacia tu izquierda. Segunda de Corintios 4:4. Y dice esta palabra, hablando de las personas que no conocen al Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que prácticamente el enemigo ha venido realizando a lo largo de todas las generaciones. Es un personaje con una sutileza, y la más grande mentira que le ha funcionado en todas las generaciones es la siguiente: no existe el diablo. Esa es su más grande mentira que ha funcionado, porque este no es un personaje que va a hacerse presente y las personas lo van a ver con cuernos, oliendo a azufre, con una cola larga, rojo. No. Él es un personaje con un alto grado de agudez, con una capacidad increíble de moverse, de generar daño, dolor. Es un ser sin misericordia que no conoce etapas, edades. Su único propósito es propiciar que las personas cumplan y hagan su voluntad. Por eso, la Biblia nos dice que este personaje tiene una dinámica demasiado profunda e intensa. ¿Cuál es? Limitar la capacidad de comprensión de las personas. No los limita en el ámbito de adquirir capacidades intelectuales, porque hay doctores en diversidad de materias que conocemos, pero siguen estando bajo una ceguera espiritual en la que están atrapados. Lo que estamos hablando es que la Biblia nos muestra que este personaje les permite actividades naturales, comunes cada día, pero sin propiciar que su entendimiento adquiera la habilidad, la capacidad de alcanzar un entendimiento espiritual y darse cuenta que están bajo una atmósfera nociva, bajo una gran serie de argumentos que controlan sus deseos, que controlan su vida, que los impulsan a hacer a veces lo que no quieren hacer. Y a veces nosotros como creyentes, al no entender estas dinámicas, señalamos a las personas, las condenamos y tratamos de forzarlas a hacer lo que no pueden comprender y no quieren hacer. Por ejemplo, ahora que se celebra Halloween, la gran mayoría de las personas considera como simplemente una fiesta donde los niños pueden disfrutar, compartir y tener dulces. Consideran que simplemente es parte de la cultura y de esta manera pueden participar, pero no alcanzan a darse cuenta que están cruzando una línea espiritual donde habrá un alto precio a pagar. Y cuando nosotros deseamos que las personas que amamos no participen y les decimos, mira, no participes, es que esto es espiritual, te van a decir, ay, qué loco estás. Tú ves las cosas muy mal, te van a decir. Tú has perdido la razón por creer en ese libro llamado la Biblia. ¿Por qué? Porque las personas no tienen la habilidad de poder entender lo que tú tienes, la capacidad de entender, y no es porque tú lo entiendas por ti, sino que el Señor abrió tu entendimiento para darte cuenta de esa esfera en la cual estamos enfrentando y viviendo. Y las personas a nuestro alrededor que no tienen esa capacidad de comprensión siguen haciendo su vida natural, involucrándose en estos contextos, porque no alcanzan a medir ni a dimensionar
lo que puede acontecer con su presente y su mañana como resultado de abrir una puerta donde el enemigo tendrá una gran capacidad de control para esas personas. Qué tremendo, ¿eh? Porque nosotros a veces queremos forzar a las personas a nuestro alrededor: no participes, en esta casa no celebramos los muertos, y ponemos una gran cantidad de condiciones. Y es bueno que tú puedas decir: mira, yo no celebro los muertos, porque el Señor, quien me rescató y quien dio su vida, resucitó al tercer día y está vivo. Y yo adoro a aquel que está sentado en el trono de gloria. Pero no podemos decir más, porque las personas no tienen la capacidad de percibir, de discernir, de entender que hay dos esferas en su vida. Una es la natural, la física, y otra es la espiritual, en la que si no tienen acceso a esa capacidad de comprensión, seguirán viviendo de la misma manera. Pero siempre hay un pero. El hecho de ignorar la realidad espiritual no les releva de su responsabilidad, de sus acciones. ¿Cuántas personas alrededor que conoces dicen: alguien me hizo un hechizo, alguien hizo un conjuro, alguien ató algo contra mí, alguien me echó una maldición? Y empieza una gran cantidad de condicionantes de esta naturaleza. Pero no se han dado cuenta que cuando ellos abren una puerta, están permitiendo en ese acceso a estas fuerzas espirituales tener control de estas personas. ¿Eso nos debe dar miedo? No. Solo nos debe dar la correcta información para saber qué hacer y cómo ayudar a otras personas. Si alguien no me hubiera hablado del amor de Cristo, yo no estuviera aquí. Si alguien no me hubiese anunciado que había una fuerza opositora tratando no solo de llevarme a la condenación, sino acabar con mi vida lo más pronto posible, yo no conocería a Cristo. Pero cuando alguien me habló de ese gran amor para decir que se había pagado un alto precio para que yo tuviera la oportunidad de conocerle, fue cuando entonces mi vida tuvo sentido, cuando mi vida cambió. Esta es una de las actividades que la gran mayoría de personas ignora. ¿Por qué? Mencioné 4:4, dice: el Dios de este siglo limitó su capacidad de pensar, de entender, de comprender. Mira, el Día de Muertos, tú puedes argumentar, bueno, es una celebración cultural que tiene cientos de años. Pero déjame decirte, el hecho de tener cientos de años de una práctica de Día de Muertos, eso no significa que sea grato delante de Dios, ni que no tenga una trascendencia en la vida de las personas. En el periodo de López Portillo, a lo mejor algunos de ustedes no lo ubican, pero la hermana de ese presidente era una mujer satánica, Margarita. Ella incentivó una vez más que floreciera la cultura de los muertos. Propició que una vez más en las escuelas se colocaran los altares de los muertos. Y la gran mayoría que entendíamos el mundo espiritual, qué estaba aconteciendo, nos dábamos cuenta. Unos papás estaban en desacuerdo, aunque no eran cristianos, porque decían: ¿cómo van a colocar prácticas antiguas a nuestros niños? Pero otros que teníamos acceso a lo que tú y yo tenemos hoy de conocer la verdad, estábamos entendiendo que se estaba levantando una fuerza espiritual para tratar de volver a colocar una forma atractiva para que las personas fueran otra vez esclavizadas bajo ese yugo
Porque se tendría a una persona satánica en un puesto clave gubernamental, hablando en el contexto nacional, y propiciar una vez más estar al frente. Wow, ahora te das cuenta qué sucede. Y finalmente esa señora terminó mal. Por eso, cuando nosotros vemos a las personas caminar en estos contextos, no tendremos más que una oportunidad de decir lo que Dios ha hecho con nosotros, de hablarles del amor de Dios. Porque si el Señor no abre el entendimiento de ellos, en vano tú y yo estaremos tocando la puerta. Nunca nadie va a poder alterar la vida de otra persona a menos que no sea el Espíritu Santo. Él es quien convence, redarguye, quien muestra la verdad, pero nosotros determinamos si decidimos caminar con el Señor o nos abstenemos de hacerlo. Así que estas fiestas que la mayoría va a celebrar o ya están celebrando, ayer en casa, en el conto donde vivimos, yo estaba estudiando y de repente queremos algo por ahí. Yo dije, ¿qué está pasando? Porque no era la fiesta ayer, digo fiesta para ellos. Pero me asomé por la ventana y le digo a mi esposa, ¿qué está pasando? No, mamás vestidas de brujas, así elegantes, déjame decirte, elegantes, sombrero, las catrinas, o sea, era un hit parade. Así un hit parade. Yo creo que la competencia era quién salía mejor vestido y de la mejor manera. Y le digo a mi esposa, no puedo creer que una gran mayoría de papás, de quien tú conoces que tiene un doctorado en cierta área, que es una eminencia en su ámbito laboral, vestidos, pintados, reflejando lo que ni siquiera se imaginan que es. Obviamente en nuestra puerta nunca tocaron. Sí, pues ahí saben que vive el pastor. ¿No es cierto? Es porque saben que ahí no tenemos esas inclinaciones. Pero tú puedes percatarte que las personas a tu alrededor pueden saber incluso que tú asistes a una iglesia, que tú lees la Biblia, que tú eres el pastor, pero ninguna de ellas va a cambiar a menos que el Señor no cambie su vida. Y esto es lo que está enseñando la palabra, que el enemigo les ha impedido conocer la verdad. Si el Señor no me hubiera abierto el entendimiento, yo seguiría teniendo una vida probablemente de éxitos laborales, pero en bancarrota espiritual increíble. Y quién sabe si estuviera vivo todavía. Esto es muy importante. Así que, aun cuando tengan la poca capacidad de discernir, las personas nunca serán exentas o estarán exentas de enfrentar un buen día las consecuencias de sus acciones. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Algo la produce, alguien abre una puerta, alguien ignorantemente o sutilmente dice no pasa nada, esto no tiene nada que ver con algo trascendente, y resulta que en el transcurso de los días o los años se convierte esto en una de las peores tragedias. Personas viendo cosas, sintiendo que son perseguidas, que hay una presencia maligna, perversa en su hogar, y dices, ¿qué pasó? Y la pregunta es, ¿dónde andabas? ¿Qué hiciste? Mira, parece tan inofensivo, le leemos el café. ¿Va? Tú puedes ver ahí en cada esquina anuncios, trabajos garantizados. Es más, le traemos a la persona para que la ame. ¿Va? Yo he visto esas leyendas.
¿Y qué sucede? La mayoría de las personas se sienten atraídas porque hay deseos, inclinaciones, y van a abrir una puerta que va a ser demasiado costosa. Nosotros, gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de entender un poco más en ese ámbito lo que se mueve, cuáles son sus intereses, cuáles son las estrategias que se manejan para atraer a las personas y hacerlas cautivos. Mira, nosotros prácticamente fuimos comprados con un gran precio porque éramos esclavos. No nos gusta esa frase, porque decimos, yo no le debo nada a nadie, yo tengo todo, yo me puedo mover, me puedo valer por mí mismo, no tengo nada que alguien me ate. Déjame decirte, la Biblia dice que lo que te vence se convirtió en tu dueño. Tan sencillo como eso. Y en el ámbito espiritual eso es muy claro. Pero quien pagó el precio para sacarnos del mercado de esclavos fue Jesús. Dio su vida para librarnos de ese cruel mercado. Si tuvieras las historias o las películas que tienen un alto contenido de veracidad en relación con la esclavitud, te horrorizaría lo que hacían. Hay una película que se llama Amistad. Es acerca de la historia de quienes se trataron de liberar como esclavos y fueron llevados a Estados Unidos y hubo un gran juicio al respecto. Pero déjame decirte, cuando ves una película, porque es un hecho verídico, te puedes colocar un poco en el ámbito espiritual y darte cuenta que hay un tirano gobernando las vidas, que hay un déspota que busca solo satisfacer sus propios intereses y le permite a las demás personas hacer como quieran siempre y cuando estén dentro del contexto para hacer la voluntad de aquel que gobierna las vidas. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Pero mira, hay otra característica que está crítico. Segunda de Timoteo 2:26. Hoy nosotros, la verdad que somos librados de una influencia que permeaba nuestra voluntad. Vivíamos en constante riesgo. Vivíamos bajo una poderosa esfera que sutil pero fuertemente impregnaba sus deseos, sus aspectos, para conducir a las personas hacia el final que ha determinado para ellos. Los esclavos no preguntan, los esclavos no tienen la habilidad de cambiar su circunstancia. Y hoy nosotros estamos en un reino de gloria. Fuimos trasladados, librados, extraídos de un lugar de conflicto, de dolor, de miseria, de bancarrota, de limitaciones espirituales, y el Señor nos trasladó por su gracia y por su amor a un lugar en el cual tú y yo pertenecemos, donde tenemos identidad, donde tenemos una herencia permanente, donde aún estamos exentos de ese poder que el enemigo estará tratando de ejercer, porque puede venir y golpear, pero ya no puede ser dueño de nosotros porque hoy le pertenecemos al Señor. ¿Qué diferencia? Hoy hay un sello dentro de nosotros que el enemigo sabe perfectamente que no puede alterar, que no puede cambiar. El enemigo sabe exactamente quiénes somos y a quién pertenecemos. Él sabe que podemos generar una gran amenaza a sus intereses como resultado de quienes somos en el Señor y de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¡Qué tremendo! Por eso
Yo quiero alentarte en estas fechas principalmente a darte cuenta que tú ya no perteneces a ese ámbito donde la ignorancia impera y donde la ignorancia no limita las responsabilidades. La Biblia dice que el que conoce hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es considerado pecado. Tú y yo estamos para alertar a este mundo. No estamos para condenar, no estamos para señalar, no estamos para juzgar, pero sí estamos para ayudar a quienes están a nuestro alrededor y decir: hay un rey al cual sirvo y pertenezco y me libró de las garras del adversario. Mis cadenas rompió, las puertas de la cárcel abrió y hoy soy libre en él. Aleluya. Esto es lo que podemos decir. Acompáñame, segunda de Timoteo 2:26. Dice: para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos, ¿a voluntad de quién? De él. Wow. ¿Te das cuenta? Tenemos dos reinos en constante conflicto, dos esferas de gobierno diametralmente opuestas, una gobernada por Dios y otra gobernada por el enemigo. El enemigo tiene la capacidad al limitar el entendimiento espiritual de las personas para proveerles lo que quieren, como quieren, acorde a sus inclinaciones, proveerles de lo que desean, pero finalmente estando supeditados y sujetos para hacer la voluntad del enemigo. Para que escapen del lazo. Y tú y yo éramos parte de ese gran contingente, hasta que un buen día el Señor abrió nuestros ojos. La palabra que usa aquí es, cuando dice escapen, es volver en sí, es abrir la perspectiva, es cuando Dios abre el entendimiento y tenemos entonces que tomar una decisión. Es cuando nos damos cuenta que o son las tinieblas las que están gobernando la vida de las personas, o debe ser Dios quien tenga esa autoridad para llevarles a libertad. El enemigo ofrece libertad, pero siempre tendrá cautivas a las personas, siempre las tendrá bajo esclavitud. Y Dios, cuando da libertad, nos hace libres para siempre. Pero cuando tenemos esa libertad, podemos utilizar entonces nuestra voluntad para decir: Señor, quiero ser tuyo. Quiero rendirte mi vida para que tú reines y gobiernes. Y quiero ser parte de ese ejército que lleve a otros bendición y libertad. Una de las características que Dios va a manifestar en tu vida cuando nos rendimos es amor. No estoy hablando de un amor sentimental, yo los amo a todos, yo los quiero a todos. No, es esa capacidad que procede de Él para tener empatía con las personas, para dolernos cuando sus vidas están en crisis, cuando están dedicándose a todo lo opuesto contra Dios, tener ese dolor para orar, para interceder, para clamar, gemir y decir: Señor, abre sus ojos, Señor, rompe sus cadenas, Señor, permite que pueda ver la verdad. ¿Te das cuenta? Qué impactante acerca de esto. Así que hay dos cosas que necesito rápidamente por el tiempo. Las estrategias que utiliza el enemigo, mira, tiene éxito. Porque le han funcionado, porque conoce la naturaleza humana, conoce perfectamente cómo reacciona la naturaleza humana, pero él conoce algo más que es trascendente, que cuando el Señor viene a la vida de una persona, la hace libre, ya no tiene más acceso el enemigo a ese corazón. Esa es la gran diferencia. Pero este texto que tenemos aquí, que dice: para escapar del diablo que están cautivos, quiere decir que el enemigo ha tratado con la conciencia de las personas para que no responda apropiadamente.
Mira, para muchos lo que estamos predicando hoy sería, ¿y de verdad el pastor creerá esas cosas? ¿De verdad la Biblia dirá eso? Déjame decirte, el día que tú pienses de esa manera, tienes un severo problema espiritual. El Señor no está en tu vida, déjame decirte. Eso te lo necesito reiterar. Porque tenemos la mente de Cristo y debemos ver, pensar como la Biblia menciona que debemos ver este mundo. ¿Te das cuenta? No tenemos que ser alarmistas, no tenemos que estar en el punto negativo, no tenemos que estar viendo demonios todos los días. No, eso sería estar del otro lado. El Espíritu Santo te dará siempre el balance perfecto para discernir, para saber cómo actuar, qué hacer y qué decir. Pero no podremos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tendremos que darnos cuenta que si ha limitado la percepción de las personas, la mayoría de esas han perdido la capacidad de tomar decisiones en relación con lo que está pasando. Muchas personas los acosa el temor y cambian su presente, cambian su vida, corren porque no saben cómo enfrentar estas circunstancias. Y el temor se convierte en su peor enemigo. Cuando el Señor dice que Él será el temor de nuestros temores. Cuando nos convertimos al Señor, el libertador llegó a casa. Las cadenas rompió. Los malos huyeron. Y aun cuando en ocasiones traten de venir, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto es importante. Te aliento porque estos días, como mencioné, vecinos, familias van a estar viviendo esto. ¿Qué hacer? ¿Forzarlos? ¿Condenarles? ¿Señalar? No. Yo te sugiero que oremos por ellos, que el Señor abra sus ojos. Y cuando se dé la oportunidad, no les hablemos de condenación, les hablemos que hay un Dios que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre con poder y autoridad, y que Él sigue intercediendo por nosotros para traer vida y vida en abundancia. Esto es lo que tú y yo podemos hacer. Y mira, a nosotros nos ha sido dada la capacidad de compartirle a los cautivos libertad. Cuando tú y yo sabemos lo que es vivir bajo ese terrible lastre, yugo, donde el enemigo había imperado, donde había colocado un temor, donde había colocado una ansiedad, donde alguien nos perseguía sin que fuera cierto, donde tenías noches de ansiedad, de crisis. Cuando el Señor te ha libertado es cuando entonces tienes la capacidad para decirles a otros que en el Señor hay libertad. El texto de Hechos 26:18, por favor, para de esta manera concluir. El Señor Jesús le está diciendo a Pablo cuál debe ser el ministerio del creyente. 26:18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Somos llamados a compartir a otros que están limitados en su percepción espiritual, que no tienen la habilidad de entender cómo es que su vida transcurre en altas y bajas, donde no tienen respuestas de por qué en ciertos momentos su vida está en crisis, de cómo es que a veces ciertas fuerzas actúan en su contra y no tienen la más mínima idea de cómo cambiar. Pero tú y yo somos llamados a abrir sus ojos para proclamar que Jesucristo es el Señor. Pero dice aquí también que la única manera en que una persona puede ser libre es reconocer que necesita a Jesucristo. No hay otra manera de escape y no podremos escribir una historia para tener un destino eterno seguro
a menos que no sea a través del camino que es Jesucristo. Esa es la realidad. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. No es nuestra capacidad intelectual la que define nuestro presente y futuro. No son nuestros talentos ni recursos. No es la posición que nosotros tenemos u ocupamos en nuestra sociedad actual. Es a quien servimos y pertenecemos. Aquel que en la cruz del Calvario pagó el precio para que tú y yo fuésemos salvos. No podremos estar más ya bajo la fuerza del enemigo cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. El día que le entregué mi vida, ese día la libertad llegó. Ese día la bendición me enriqueció. Dios no ha terminado conmigo y Dios no ha concluido contigo. Nos está llevando en ese proceso formativo, pero de algo necesitamos estar seguros hoy: que Jesucristo vive y reina en nuestro corazón. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Hay dos cosas que necesitamos hacer hoy. La primera, si Jesucristo no vive en tu corazón, es el momento para hacerlo. Porque de otra manera, comulgarás con todas las ideas del mundo, harás lo que el mundo hace y pensarás que no tiene nada incorrecto, que no hay nada contrario. Y la segunda, Señor, ayúdame a ser un instrumento para otros. Porque tú puedes decir, bueno, pues allá su vida que se pierda. No, el amor de Dios no vive en ti. El amor de Dios, dice la Biblia, nos constriñe, nos mueve, nos conduce para llevar a otros a sus brazos de amor. Así que te invito, cierra tus ojos, por favor. Y esto es algo personal. Si esta noche tuvieras que presentarte delante de Dios, ¿estarías seguro de que Él te permitiría estar ahí con Él? Tu decisión de aceptar o declinar a Jesucristo será la clave para llevarte a la eternidad. Es un buen momento para que tú puedas decir, Señor, te rindo mi vida. No quiero ser más esclavo de mis pensamientos, conducta, ni aún, Señor, de lo que la mayoría piensa. Te rindo lo que soy, para que entres y transformes todo, Señor, en mí. Una mente nueva, un corazón nuevo, una vida transformada con tu poder. Y a partir de hoy, Señor, se rompa todo nexo con el adversario, para que rompas toda cadena, Señor, y no exista más condiciones que me aten, sino que el día de hoy reine en mi vida, Señor, y me lleves del infierno al cielo, de la derrota a la victoria, de las manos del enemigo a tus brazos de amor, Señor. Es ahí donde quiero estar. Y mientras tú oras, tú puedes decirle, Señor, gracias por venir a mi vida. Gracias, Señor, porque me has hecho libre. Has abierto mis ojos y esa es la riqueza más preciosa que puedo tener, que tú vives y reinas en mí, Señor. Pero me duele la condición de los míos. Las personas a mi alrededor, Señor, están perdidas, ciegas y sordas. Ayúdame a ser un instrumento útil, Señor. Una voz que pueda levantarse con tu respaldo y hablarles de tu gracia, de tu libertad, de tu poder, Señor. Ayúdanos a no permanecer indiferentes.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Habla con el Señor. Antes de irnos, yo no sé si tú estás pasando un tiempo difícil, pero no sería correcto irnos sin unirnos en oración, sin colocarnos a tu lado para pedir que Dios envíe su ayuda y su gracia. ¿Hay alguien aquí que esté pasando un momento difícil? Todos tenemos momentos difíciles, pero hay momentos en que nuestras fuerzas se agotan, cuando nuestra fe parece fisurarse, cuando nos encontramos en un momento crítico. No puedes irte así, porque sería fatal. Pero orar significará entonces buscar la ayuda divina para levantar, fortalecer y colocar esa intervención a nuestro favor. ¿Necesitas que oremos contigo? No tienes que decirnos, pero sí nos gustaría saber antes de irnos. Ese es el propósito de la iglesia, orar unos por otros. Esa es la razón de interceder, de sobrellevar. Allá atrás, por favor, allá atrás. Allá aquí, por favor, aquí estamos. Por favor, los que levanten la mano, manténganla levantada, por favor. Gracias, vamos a orar por ustedes. Gracias, Dios. Sí, Señor. Allá, ¿alguien más necesita que oremos? Sí, Señor. Y mientras elevamos una oración general, llévales ahí. Padre, cuántos momentos difíciles atravesamos, momentos donde nuestra fe, al ser sacudida por los eventos cotidianos, parece, Señor, disminuir, fisurarse. Pero es el momento, Señor, de venir a ti hoy y decir: te necesito. Ven y envía tu poder. Ven, Señor, y levanta mis brazos con tu fortaleza. Señor, sé tú la fuerza en mí que me conduzca y amplíe mi capacidad de comprensión. Ayúdame a ver como necesito, Señor,
y mantenerme en la senda de la obediencia y de la fidelidad, Señor. Padre, declara la palabra y mi presente cambiará. Di la palabra, Señor, y será la orden del cielo a nuestro favor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, derriba todo cuanto se opone. Derriba toda oposición, Señor. En el nombre de Jesús, desbarata todo ejército en contra, Señor. Declara la palabra y el enemigo oirá, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición, tu respaldo y poder sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Sigue orando ahí. Necesitamos ser uno con aquellos que están pasando tiempos difíciles. Fuera todo temor, fuera toda angustia, toda opresión sea retirada de la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, victoria a su vida, libertad a su vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, precioso Dios. Gracias. Gracias, Señor. Qué agradable encontrar quien te cobija, quien está a tu lado, quien levanta tu cabeza, quien se interesa por ti y estará intercediendo por ti. Gracias, Dios, por la familia que nos da. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú y yo tenemos. Vamos a despedirnos y agradecido con Dios por permitirnos tener a cada uno de ustedes. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y puedo decirte, el enemigo tratará de apagar tu fe, de apagar tu gozo, pero recuerda, quien vive y reina en ti, lo venció en la cruz del Calvario. Y esa es la garantía, que mayor es el que está en nosotros que las fuerzas que están en el mundo. Padre, te damos las gracias por abrir nuestros ojos, por hacernos parte de tu familia, Señor, por darnos libertad. Y ahora, cuánto deseamos ver a los nuestros caminar en libertad, a nuestros amigos, vecinos, a nuestras familias. Señor, ayúdanos a ser instrumentos útiles para abrir sus ojos en el poder de tu palabra, para llevarles libertad en el nombre de Jesús, siendo llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por la semana que nos permites iniciar y esperando tu respaldo de milagros, sanidades, citas divinas, y también, Señor, prospera las actividades laborales de mis hermanos. Guárdalos, presérvalos, multiplícales, Padre Celestial, y su fe se mantenga en ascenso constante en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Salúdense. Dios te guarde y bendiga, que esté nuestro amor y te muestre favor. Dios te